buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros Sin Frontera, en nuestra novena edición del 3 de noviembre de 2019. Bienvenidos a todos y bueno, hoy estamos en una tarde bien clara acá en Cusco, la estamos pasando bien, estamos contentos, muy contentos con lo que estamos experimentando en el Espíritu por el tiempo de Dios que se ha abierto en este tiempo para cada uno de nosotros, según el tamaño y la estatura que cada uno de nosotros tenemos, y sabemos que bueno, vamos a ir a más cada día, porque su mismo Espíritu nos está enseñando y está trayendo luz en cuanto a las Escrituras. Amén. Así que bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad, otra oportunidad que nos estás dando de compartir tu palabra, de impartir la vida que estás dando a nosotros, y que como cuerpo podemos estar siendo edificados en el conocimiento de Cristo y ser llenos de tu voluntad, Señor, como lo estableciste en las Escrituras. Te doy gracias, Señor, por la luz que nos das, por el tiempo maravilloso que estamos viviendo contigo, con tu Espíritu, y que te doy gracias también por cada una de las personas que has añadido, por los que han permanecido y se mantienen creciendo, alimentándose de la vida que eres tú, y que podamos ir siempre, Señor, de tu mano, caminando contigo como es tu perfecta voluntad. Gracias, Padre Santo, que sea tu voz y que la que oigamos, que sean tus palabras las que salgan de mi boca en esta tarde para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, iniciamos como siempre con un recuento de la semana pasada. Tocamos un punto de tensión bien interesante, que hablamos de la salvación y que esta es tan grande. Y decíamos que era tan grande porque comprende tres expresiones de la gracia, ¿no? El primero es lo que hizo por nosotros en la cruz Cristo, lo que hace en nosotros en el día a día, y lo que va a hacer a través de nosotros, o lo que hace ya a través de nosotros. Mencionábamos ese punto y bueno, otra de las partes que tocamos también fue el que podamos nosotros ver la salvación como Dios la ve, y no solamente desde esa vista limitada que tenemos nosotros, ¿no? Sino verla desde su óptica de una manera mucho más amplia, con una cosmovisión diferente, y que nos arropa, ¿no? De manera, cuando lo vemos de esa forma, podemos experimentar una dimensión mayor que nos cubre, ¿no? Que nos arropa y que nos lleva a un siguiente nivel de entendimiento, nos lleva a un siguiente nivel de experiencia y a un siguiente nivel de manifestación, que es lo importante. Amén. Eso lo comentábamos la semana pasada y esa fue la conclusión a la que llegamos. Así que bueno, hoy en esta novena edición vamos a tocar un punto, como lo decía esta mañana cuando posteamos la transmisión de esta tarde, de que era un punto que puede afectar nuestra vida de una manera trascendental. ¿Por qué digo que puede? Porque va a depender de cómo la recibamos también, como todo, ¿no? Si la podemos recibir en la dimensión que Dios se ha propuesto, estoy seguro que vamos a experimentar un cambio dramático y drástico en nuestras vidas. Y ese punto de tensión se llama el poder, ¿ok? Poco se sabe del poder, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que estamos descubriendo, lo que ha estado escrito en las Escrituras por 2000 años, pero que para nosotros ha sido desconocido, y el hecho de que haya sido desconocido pues ha tenido muy poca relevancia, muy poco impacto en nuestras vidas, y de eso se trata, de acortar esa distancia, como ya lo hemos dicho, y que nosotros podamos ir alineándonos a la realidad, a una realidad mucho mayor que va a afectar nuestras vidas. Amén. Fíjense, la palabra poder aparece 73 veces en el Nuevo Testamento. 73. Obviamente no vamos a marcarlas todas, porque sería mucho tiempo, pero
es sentar las bases. Acuérdense que nosotros estamos tocando puntos de tensión, no estamos haciendo estudios exhaustivos, o por lo menos no por ahora, porque bueno, ahorita estamos tocando, como digo, los puntos de tensión para la construcción de la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Y estos puntos tienen que ver con aspectos específicos que definen, ¿no? Las bases para la construcción de la mente. Amén. Entonces vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 2 verso 12. Hoy vamos a citar varias citas bíblicas para ilustrar y para sentar base en lo que queremos desarrollar y a lo que queremos llegar. Dice así: y nosotros, y aquí nosotros es fundamental, ¿ok? De hecho, ya en este verso nosotros pudiéramos hacer un estudio solamente de este versículo y profundizar allí. Y que, porque hay mucho que entender acá. Empezando por nosotros, que ya lo hemos mencionado en los primeros programas, dijimos, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese más nosotros tenemos la mente de Cristo es este mismo nosotros que está haciendo referencia acá en 1 Corintios. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ya aquí hay un mensaje. O sea, habría que estudiar cuál es el espíritu del mundo, ¿sí? Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, ¿ok? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjese, ese nosotros tiene que ver con el espíritu que proviene de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros ser parte de nosotros que está mencionando acá, y del nosotros que por lo general el apóstol Pablo siempre hace referencia a los que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, y para que conozcamos o para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una de las cosas que nos ha concedido es el poder, y es lo que vamos a desarrollar hoy. Luego tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando dice cobardía, ahí nosotros podemos incluir, para darle un mayor entendimiento, el temor y la timidez. Dios, a lo que a Dios llama cobardía, es al temor y a la timidez para avanzar, para extender el reino, para vivir la vida de Cristo, para desarrollarlo, para dar fruto de vida, ¿no? Según el espíritu que hemos recibido. Pero dice que no nos ha dado ese espíritu, porque ese espíritu proviene del mundo, ¿no? Sino que nos ha dado un espíritu de poder, que es lo que proviene del Espíritu de Dios. Proviene el amor y el dominio propio, que también podemos llamarlo la autoestima. Cuando hablamos del amor, que no es el tema, pero quiero hacer la referencia, es ver el amor y es entender el amor como Dios lo entiende. O sea, para Dios el amor no es eso que nosotros hemos entendido, porque ese amor que nosotros hemos entendido corresponde al mundo, ¿no? Ese sentimentalismo, ese almatismo que tenemos hacia las cosas y hacia las personas, no es necesariamente como Dios lo ve. Dios lo ve más desde el punto de vista de su propósito. ¿Por qué Jesús nos amó al morir en la cruz? Porque Él estaba sumándose al propósito de Dios con nosotros. Eso es lo que hizo, que Él amara al Padre y los amara a nosotros, ¿ok? Y amarse a sí mismo. Porque ¿cómo sabemos nosotros que nos estamos amando a nosotros mismos? Porque estamos procurando vivir según el propósito con el que fuimos creados, y para ello necesitamos nosotros conocer todas estas cosas. Eso es lo que le va a decir a Dios que lo amamos realmente, que estamos siguiendo el plan eterno en nuestras vidas, o que nos estamos dejando guiar dentro de ese plan eterno. Esa es más o menos la concepción general de cómo Dios ve el amor y cómo debemos nosotros verlo. Obviamente que lo demás es parte de nuestra vida natural,
pero estamos hablando del ámbito espiritual, de cómo se puede comprender el amor en una dimensión mayor y realmente verlo como Dios lo ve. Amén. Bien, seguimos acá. Efesios 3:20 dice así. Bueno, antes de ir a Efesios, vamos a irnos a Gálatas 4, verso 19. En este pasaje, ¿verdad? Ese sí lo vamos a buscar acá. El apóstol Pablo está... El apóstol Pablo está acá diciendo... Gálatas 4, 19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este vosotros también es como el nosotros, ¿sí? Aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios. Dice que, les dice primero hijitos míos, o sea, es un término como de una gracia, de un amor de Dios en el apóstol Pablo, transferido a los Gálatas en ese momento, ¿no? Y dice, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto. Y yo quiero que hoy nosotros podamos entender que, como en otras epístolas el apóstol dice que rogaba a los hombres como si Dios rogase por medio de él, es lo mismo que está diciendo acá. Esos dolores de parto que él dice acá que está sufriendo por los Gálatas hasta que Cristo sea formado en ellos, hoy el apóstol Pablo no está con nosotros, pero sí está actuando el mismo espíritu que obró en él a través de muchos hombres y mujeres hoy, que estamos hablándole al mundo, que le estamos hablando a una generación, como si Dios les hablase directamente. Es lo mismo que está transfiriendo este pasaje acá, que nosotros podamos entender que todos los hombres y mujeres que Dios está levantando en este tiempo para hablarnos de la buena noticia, que es que Cristo nos habita, de que la deidad de Dios está en medio de nosotros, es como que si Dios mismo lo estuviera haciendo, pero obviamente lo está haciendo a través de cada uno de nosotros. Amén. Bien, fíjense, vamos a marcar acá cuando dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bien, acá seguimos ahora sí vamos a ir a Efesios 3:20 para que comencemos a ver cómo resalta el apóstol Pablo esta palabra poder dentro de sus cartas. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí podemos decir, según el poder de Dios que actúa en nosotros, porque el poder proviene de Él, pero actúa en nosotros. Ahora, cuando dice actúa en nosotros, y aquí es donde vamos a empezar a hilar fino, ¿verdad? Porque es que si hablamos de poder, la intención del apóstol Pablo no fue hablarnos del poder de Dios afuera, ¿no? Sino que ya el apóstol Pablo comienza a transferir ese poder adentro de nosotros, porque dijo anteriormente a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, el poder de Dios es Cristo. Y como Cristo está dentro de nosotros, por ende, es que tiene sentido cuando él dice acá en Efesios 3:20 que su poder actúa en nosotros. Amén. Luego pasamos a Colosenses capítulo 1, verso 29. Y dice así: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vuelve a insistir. Hay una potencia, hay un poder. ¿De quién? De Él. ¿Quién es Él? Cristo. Pero que dice que actúa poderosamente en Él. ¿Para qué? Para trabajar y para luchar. ¿Ok? En la expansión del reino, que era edificar a Cristo o formar a Cristo en cada una de las iglesias con las que Él estuvo, en cada uno de los creyentes. ¿Sí?
Luego vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora fíjese, aquí este pasaje es bastante amplio, es bastante rico, y lo vamos a tratar de desglosar un poco, ¿no? Dice, por lo cual también nosotros sin cesar. ¿Quiénes eran esos nosotros? Los que estaban enseñando, los maestros, los apóstoles, ¿verdad? Que estaban enseñando, que habían recibido de parte de Dios el entendimiento, que habían recibido de parte de Dios la gracia, y que se habían entendido que su trabajo era compartir la vida, compartir el conocimiento, para que todos fueran llenos del mismo conocimiento que tenían ellos. O sea, ellos acá, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, no se trata de quién sepa más, se trata de entender de que hay unas personas que Dios enseñó primero para que enseñaran a otros. Y todo va pasando de generación en generación. ¿Ok? Entonces no tiene por qué afectarnos, ya lo hemos dicho, que una persona conozca primero algo que yo, porque obviamente Dios lo decidió así, que él conociera primero, pero ahora estoy yo dispuesto para aprenderlo. Entonces fíjense, esa es la primera parte. Después dice de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Este entendimiento es fundamental, ¿ok? Porque cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿verdad? O cuando yo escucho una predicación, una enseñanza, aquí el apóstol está dejando claro que puedes recibirla de dos maneras. La puedes recibir como que el que está hablando es un hombre, o la puedes recibir como dice, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ahora bien, el que yo tome, o el que una persona tome de alguna de estas dos maneras lo que está oyendo, es lo que define si recibió o no recibió el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios, como ya lo mencionamos antes. Porque esa es la diferencia. Esa va a ser la diferencia para la decisión de oír como palabra de hombre o oír como si es en verdad, y esa palabra viene de parte de Dios a nuestra vida. ¿Ok? Eso no nos lo puede mostrar un hombre. Esto solo lo puede mostrar el Espíritu de Dios. Como dice en otra de sus cartas el apóstol en Romanos, en el capítulo 8, al final, no recuerdo exactamente el verso, pero dice que los hijos de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, como ya lo mencioné creo en alguna oportunidad, saber que yo recibí el Espíritu de Dios es como estar enamorado. Nadie te puede decir si estás o no estás enamorado, tú solamente lo sabes. Es más, ni siquiera sabes cómo sucedió, o de dónde vino, o a dónde va. Simplemente lo sabes. Es igual, yo no sé cómo fue que nací de nuevo, en qué momento exactamente, puedo tener quizás una idea, porque fue una experiencia, ¿verdad? Pero realmente no define, cuando yo tengo esa experiencia, que fue ahí que lo recibí. Puedo haberlo recibido mucho antes, pero no lo sabía. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo hace hincapié en que es el Espíritu de Dios que dice antes, de la palabra que oímos, ¿sí? Que viene de parte de Dios a nuestra vida y que como hijos, ¿verdad? La recibimos y permitimos que esa palabra actúe en nosotros, trayendo transformación, llevándonos a la imagen de Cristo en cada una de las áreas de nuestras vidas, en cada uno de nuestros roles y en la manera como operamos en la tierra. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir cuando dice que actúa. O sea, la palabra poder, podemos ponerle ese sinónimo de actuar. O sea, si yo tengo poder, actúo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dije que podía afectar nuestra vida de una manera trascendental? Porque el entender esto nos va a crear a nosotros una nueva realidad de lo que estamos viviendo y de cómo afrontar los retos, las oportunidades y las amenazas
que ya lo hemos discutido, estamos enfrentando que ninguna otra generación enfrentó jamás, ¿ok? Y le damos gracias a Dios por eso, porque las amenazas son para que nosotros podamos expresar ese poder, los retos igualmente y las oportunidades igualmente. Así que es más bien un motivo, es una buena noticia, ¿sí? Saber esto, porque entonces vamos a poder desarrollarnos y vamos a poder ejecutar de una manera distinta, porque vamos a empezar a operar de una realidad distinta. Entonces, conocer lo que Dios nos ha dado es lo que nos va a permitir a nosotros, como hijos e hijas, cambiar nuestra realidad, ¿okay? Y de esa nueva realidad, que es la realidad de Cristo en cada área de nuestras vidas, poder asumir, poder enfrentar y salir con mucho más eficacia dentro de la tarea que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Amén. Bien, seguimos acá. Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 3, verso 16. Dice así: para que os dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Volvemos a ver cuál es, dice que para que nos dé conforme a sus riquezas. Y luego dice que esas riquezas son el ser fortalecido con poder. ¿En dónde? En nuestro hombre interior. ¿El hombre interior quién es? Cristo. Por eso es que le vamos añadiendo conocimiento y en esa medida Él va creciendo dentro nuestro. Y vamos siendo llevados a la estatura del varón perfecto, como lo dice Efesios 4. ¿Ok? Entonces, es retomar, ¿verdad?, en que la realidad de Dios en el nuevo pacto es interna. Eso ya lo mencionamos también en días pasados. El nuevo pacto es eterno, es invisible y es interno. ¿Ok? Es invisible, es eterno y es interno. Eso tenemos que tenerlo claro. Todo lo que Dios va a hacer hoy, lo va a hacer adentro de nosotros. Sí, van a haber expresiones externas, pero el enfoque del Espíritu de Dios en este tiempo, en cada uno de nosotros, es interno, trayendo renovación de la mente y trayendo una renovación del hombre interior, siendo fortalecido. ¿Por qué? Porque la estructura que necesitamos tener para afrontar todas las realidades que a nosotros nos afectan en el día a día va a depender del interno. Por eso la gente que comienza a entender esto, comienza a crecer en esto, difícilmente se va a deprimir, difícilmente va a desmayar, difícilmente se va a distraer, difícilmente va a cometer errores que hasta ahora han venido afectando su vida, porque hay una estructura interior que ya lo sostiene en medio de la tormenta, en medio de las vicisitudes, en medio de las adversidades, en medio de las malas noticias, que siguen siendo parte de la vida diaria, pero que nuestra realidad, como ha sido transformada, nosotros tenemos una capacidad de respuesta diferente ahora, y que eso nos permite a nosotros de la gracia de Dios. Amén. Así somos mejores hombres, mejores mujeres, pero no desde mi humanidad, sino desde la transformación de mi hombre interior, porque es Cristo en nosotros el que comienza a manifestarse, el que comienza a responder con un entendimiento mayor, con una vida indestructible, porque así mismo la menciona el apóstol Pablo en otras cartas, que la vida de Cristo es una vida indestructible, no la puede corromper nada de este mundo, ¿ve? Y eso ya nos coloca a nosotros en una realidad de poder, en una realidad mucho más elevada, no que seamos más que los demás, porque todos estamos llamados a lo mismo a la final. Ahora, una cosa es que yo la quiera creer, o que la pueda creer, o que no, que ya lo acabamos de decir, es una elección. Si Dios ya nos ha dado su Espíritu, es una elección mía o de cada uno de nosotros seguir caminando en eso o seguir viviendo la vida que he vivido hasta ahora. Amén. Y ya para terminar, vamos a tocar Efesios capítulo 6, verso 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando dice por lo demás, a mí me llamó la atención esta parte, porque digo, pero ¿por qué por lo demás? Bueno,
porque podemos hablar de cualquier cosa. Podemos estar hablando de las adversidades, podemos estar hablando de los obstáculos, podemos estar hablando de las tormentas que está pasando cada uno de nosotros, que obviamente son diferentes. Podemos estar pasando por las circunstancias cuales sean que estemos pasando, pero después de eso él dice, pero por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, volvemos a ver acá el énfasis del apóstol en cuanto al poder. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente que la vida de Cristo, si hay uno de los puntos de tensión más álgidos de la mente de Cristo, es entender que Él es el poder y que en Él tenemos el poder para llevar adelante cualquier situación y no para llevar la carga, porque yo creo que no se trata de eso. Creo que a través de ese poder podemos ser mejores administradores, fieles administradores a lo que Dios nos ha llamado a ser, y es poder gobernar nuestra vida y todas las cosas desde los diseños que Dios nos entregó y con los que Él creó todas las cosas. Creo que ese poder es para eso, es para que nosotros actuemos de una manera mucho más sabia, de una manera mucho más entendida, de una manera mucho más eficaz. Creo que esa sería la palabra correcta, eficaz, ser eficaces en nuestra gestión como padres, como hombres, como mujeres, como madres, como hijos, como empresarios, como profesionales, en cualquier rol que nosotros estemos desempeñando, y que obviamente casi todos estos roles los vivimos de manera simultánea, ¿verdad? Por lo general, podamos nosotros ser más eficaces y realmente cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra familia y cambiar nuestras naciones, porque esto se va a multiplicar, porque así fue diseñado. Fuimos diseñados para fructificar, para multiplicarnos, para llenar la tierra y para sojuzgarla. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar el mensaje de hoy, y les insto a que estudien, que profundicen a la luz de las Escrituras, que el Señor, el Espíritu del Señor nos siga dando claridad y que nosotros podamos ir experimentando y ampliando este conocimiento. Nos vemos la próxima semana y, como les dije siempre, de lunes a sábado nos toca vivir lo que escuchamos hoy. Bendiciones.